¿Sabías que en medio del caos y el horror de la Primera Guerra Mundial ocurrió un fenómeno inexplicable que aún desconcierta a historiadores y creyentes? Quédate con nosotros y descubre la asombrosa leyenda de los Ángeles de Mons, un relato donde lo divino y lo mortal parecen haberse encontrado. ¿Milagro o leyenda? Si te gusta explorar los enigmas de la historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. En agosto de 1914, Mons, un tranquilo pueblo de Bélgica, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento brutal. Las fuerzas británicas, recién llegadas al conflicto, enfrentaron al poderoso ejército alemán. Superados en número, parecía que la aniquilación era inevitable. Los soldados británicos estaban exhaustos tras días de combate. Rodeados y sin refuerzos, solo les quedaba luchar o perecer. Las trincheras, llenas de barro y sangre, se convirtieron en su último refugio mientras el enemigo avanzaba sin piedad. El silencio previo al ataque era aterrador. En el clímax del conflicto, algo rompió la oscuridad de la noche, un resplandor celestial. Desde el cielo surgió una luz brillante, más allá de cualquier artillería o bengala, que iluminó los campos de batalla. Los soldados, atónitos, levantaron la vista para presenciar lo inimaginable. Eran figuras humanas, altas y fornidas, con un resplandor que cegaba a quienes las miraban. Su presencia era imponente, casi divina, y parecía emanar paz y protección. Algunos los describieron como ángeles, otros, como guardianes enviados del cielo. Pero todos coincidían, no eran mortales. Muchos soldados narraron que estas figuras, envueltas en una luz etérea, se interpusieron entre las líneas británicas y alemanas. Sus movimientos eran majestuosos y serenos, como si flotaran sobre el campo de batalla. La sola visión de ellos parecía llenar de esperanza a los británicos. Del otro lado, los soldados alemanes quedaron paralizados. Testigos afirmaron que el avance se detuvo de inmediato. Los enemigos, antes implacables, mostraban rostros de miedo. Algunos incluso retrocedieron, incapaces de procesar lo que veían, seres altos, fornidos y resplandecientes. Esta intervención dio tiempo a las tropas británicas para reagruparse y escapar. La retirada, que parecía imposible, se convirtió en una realidad. Muchos soldados agradecieron a los ángeles por su salvación, mientras observaban cómo la luz se desvanecía en el horizonte. Con el paso del tiempo, la historia de los Ángeles de Mons se propagó. Pero surgió la duda, ¿fue un milagro divino o una ilusión creada por la desesperación? Para los creyentes, fue una intervención celestial; para los escépticos, una sugestión colectiva nacida del caos. Algunos expertos explicaron que el agotamiento extremo, el hambre y el miedo podían provocar alucinaciones. Según esta teoría, los soldados, buscando un salvador, habrían creado esta visión como un escape mental. Sin embargo, la precisión de los relatos sigue desconcertando. Curiosamente, un relato ficticio titulado Los Arqueros, escrito poco después de la batalla, hablaba de una intervención celestial similar. Muchos creen que esta obra influyó en la memoria de los soldados, transformando sus recuerdos en una historia épica que trascendió las trincheras. A pesar de las teorías, los testimonios son difíciles de ignorar. Soldados británicos y alemanes, desde diferentes frentes, describieron figuras resplandecientes con una precisión inquietante. ¿Cómo podían coincidir tantos detalles si todo era una ilusión? Incluso los prisioneros alemanes hablaron de seres brillantes que se interpusieron en su camino. Sus testimonios reflejaban miedo y confusión. Para ellos, no había otra explicación, lo que vieron no era humano. Estos relatos añadieron más misterio al fenómeno. Hoy, el misterio de los Ángeles de Mons permanece sin resolverse. Sin pruebas físicas, muchos la consideran una leyenda. Pero para quienes estuvieron allí, la experiencia fue real y profundamente transformadora, un momento en el que lo divino tocó lo humano. Mons se convirtió en un símbolo de esperanza.
Más allá de la guerra, la historia de Los Ángeles inspiró a generaciones. Para muchos, representa cómo incluso en los momentos más oscuros, puede surgir una luz que nos guíe y nos proteja de lo que parece inevitable. La historia de Los Ángeles de Mons trascendió el campo de batalla. Se escribieron libros, se hicieron películas y se generaron debates en torno a este evento. Los Ángeles dejaron una huella imborrable, no solo en la guerra, sino en la cultura y el imaginario colectivo. Para los creyentes, Los Ángeles de Mons son un milagro, una prueba de que lo divino interviene cuando más se necesita. Su resplandor y figura humana varonil simbolizan la fuerza y la protección de lo celestial en medio del caos. Por otro lado, los escépticos ven el fenómeno como un producto del estrés y la desesperación. Argumentan que las condiciones extremas del conflicto pueden generar visiones colectivas. Pero incluso estas explicaciones no logran desentrañar completamente el misterio. A más de un siglo de distancia, Los Ángeles de Mons siguen siendo un enigma. ¿Fue un milagro, una alucinación o una leyenda nacida de la necesidad de esperanza? Tal vez nunca lo sepamos, pero su historia continúa fascinando a todos los que la escuchan. Este relato nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad busca significado. Sea real o no, Los Ángeles de Mons representan el poder de la fe, la esperanza y la capacidad de encontrar luz en medio de las tinieblas. ¿Fueron Los Ángeles de Mons una alucinación colectiva, un mito propagado por la esperanza, o una intervención divina? Eso, querido amigo, queda en manos de la fe y del misterio eterno que envuelve a esta historia épica. ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. Nos encantaría conocer tu perspectiva sobre este fascinante enigma. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de misterio y emoción. Si te gustan los relatos como este, suscríbete a las sendas del misterio y activa la campanita. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los secretos más profundos de la historia. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.